Al iniciar este video, por un momento me pasó por la mente el titularlo como Lógica de la ciencia jurídica y la lógica de la práctica jurídica, con la finalidad de hacer la distinción, como veremos más adelante, de ambos ámbitos de la aplicación de la lógica. Por una parte, la lógica en el plano de la ciencia legal y por otra parte, la lógica como parte de la realidad práctica. Pero de inmediato, la conciencia crítica, esa conciencia que formamos todos los abogados, me advirtió sobre la necesidad de abortar a causa de la lógica misma el título, pues en realidad, tanto la teoría del derecho como la práctica del derecho son necesaria y fatalmente científicos, pues en ambos casos la búsqueda es la indagación objetiva y metodológica de la verdad. Si acaso la diferencia estará en el nivel del discurso. Te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de filosofía del derecho y derechos humanos. Y continuando con la temática, hemos indicado en el video anterior que la lógica es la ciencia que permite al abogado formular razonamientos. En este sentido, toda ciencia se sustenta en el razonamiento y la correlación de la razón con la realidad fáctica material. Dijimos anteriormente que la lógica jurídica permite al abogado, en el plano teórico, desarrollar científicamente la interpretación del sistema jurídico. Es decir, la lógica jurídica es una herramienta que cualquiera que tenga un grado de licenciado en Derecho otorgado con validez puede interpretar correctamente el sistema jurídico, y no solo eso, sino además contar con los elementos intelectuales de orden metodológico para depurar aún más las instituciones legales y encontrar con ello nuevas líneas para perfeccionar la ley humana hacia el ideal de lo que es justo. También la lógica, ya para el abogado técnico, para el abogado litigante, sirve científicamente, pero en un plano más bien técnico y aterrizado en la realidad del aquí y del ahora, en la realidad del denominado caso concreto. El objetivo de la lógica en este sentido es inmediato y busca fincar la verdad histórica de los hechos desde el plano jurídico en el marco de un proceso legal. En este último caso, el abogado litigante no es solo con sus herramientas lógicas y su argumento. El litigante se confronta con otro abogado que también esgrimirá las mismas herramientas de argumentación, con mejor o peor técnica. En este caso, el propósito del pleito o litis no es la confrontación física entre las partes, sino la confrontación demostrativa a través de la inteligencia con razón. Cada abogado en este sentido usará la lógica para demostrar sus puntos controvertidos y convencer a un tercero, al experto en juzgamiento, de cuál es la realidad. Así, en el plano técnico, la lógica jurídica juega un papel sumamente importante en el microcosmos que constituye un litigio. Pero lo grave es que cuando un conjunto de microcosmos litigados se vuelven típicos, entonces estos constituyen jurisprudencia. Y lo interesante, e igualmente grave, es que hoy la jurisprudencia es derogatoria de ley. De aquí que resulta indispensable reconocer la importancia de desarrollar las herramientas que permitan formular argumentos correctos por dos aspectos esenciales y que son los que me hicieron reflexionar respecto al título de este video. En el primer plano, resulta indispensable reconocer y desarrollar las herramientas lógicas, porque se trata precisamente del ámbito de la ciencia jurídica. Y la ciencia jurídica en este sentido es trascendental para la humanidad. La lógica sirve a la ciencia jurídica, en primer término, para depurar y perfeccionar la forma de las instituciones legales instauradas conforme al derecho positivo, y a las que recurrirá la persona en búsqueda de la protección de sus derechos. Y en tal sentido, más vale que la norma, por su forma, se encuentre debidamente perfeccionada
y su contenido depurado. Esto porque solo una norma perfectamente depurada puede garantizar con lógica y con corrección la protección de los derechos conforme al sistema legal. Debemos enfatizar, pues, que la finalidad de la lógica conforme a la forma es lograr la corrección del sistema legal, no solo en materia de su redacción, sino también la corrección del sistema legal por su armonía. En segundo término, en el plano también científico-jurídico, la lógica opera sobre el contenido normativo. Es decir, ya no se teoriza sobre la corrección del argumento de la ley, sino directamente sobre el fondo de su contenido. Y será esto lo que dará a la norma su validez. Como ciencia que depura el fondo, la lógica no opera, por lo tanto, sobre la pagana forma de la ley humana, sino sobre los principios generales del derecho, que, inspirados en la justicia ideal, constituyen los principios generales o máximas de aplicación deseable y que un abogado aventajado puede emplear para denunciar, a su vez, la invalidez de la norma al confrontarla contra los derechos humanos. De ahí que, desde mi perspectiva, este sea el valor más trascendente del desarrollo de las herramientas de la lógica, ya que esto, aun cuando se trate del plano científico-teórico, viene a ser trascendental, en especial cuando se trata de recurrir al juicio de amparo. Luego resulta fundamental concientizar cuáles son los procesos mentales sobre los que se debe elevar el abogado, ya sea simple litigante o litigante y teórico, pues el afinamiento del proceso mental del abogado es el que le permitirá producir argumentos tanto correctos y ganar un juicio por forma, como válidos y ganarlo también en el fondo. Y aunque en el tercer mundo, México, tristemente, aunque en el tercer mundo suele desdeñarse la filosofía, la realidad es que en los países avanzados, hablemos de Italia, Francia, Alemania, y también hay excelentes teóricos en Argentina, el desarrollo puntual de la lógica jurídica permite elevar teorías que depuran los sistemas legales y acercar cada vez más las instituciones jurídicas a los ideales cuya realidad se concretiza en los principios generales del derecho. Luego, si el abogado desea, además de ser un buen litigante, también ser un abogado ilustre por iluminado de mente, necesitará además de la lógica pragmática, así como también de la lógica científica del derecho. Pero retornando a lo que nos ocupa, que es la enseñanza de los principios que permiten formar en la mente del abogado los elementos lógicos, la pregunta aquí es ¿desde qué campos debe elevarse el intelectual del derecho para realmente ser un abogado íntegro por dominar precisamente las herramientas lógicas que puedan hacer reinar la verdad práctica y la verdad teórica? Y para contestar esta pregunta, tendremos indiscutiblemente que depurar los distintos saberes humanos y determinar cuáles son aquellos saberes que simplemente permiten la sobrevivencia en el mundo y cuáles, en cambio, permiten constituir sociedades justas. Y de ello nos ocuparemos en el siguiente video. Les agradezco la visita a este canal, seminario en materia de filosofía y derechos humanos, y les deseo un excelente día. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco. Hasta luego. Al iniciar este video, por un momento me pasó por la mente el titularlo como Lógica de la ciencia jurídica y la lógica de la práctica jurídica, con la finalidad de hacer la distinción